Copper Draw, territorio de Nuevo México, 1870. La primera bala impactó en la piedra bajo los pies de Elsie Ford y cubrió de polvo su desgarrado vestido de novia. Detrás de ella, 3 jinetes se acercaban velozmente por el cañón. Más adelante, el sendero se estrechaba junto a un aliviadero seco excavado en la roca roja. Si la atrapaban, Warren Fisk no se limitaría a arrastrarla de vuelta a la capilla. Tomaría el libro de cuentas que llevaba bajo el corpiño, la obligaría a firmar los papeles de transferencia y se adueñaría de la presa, la estación de relevo y cada gota de agua que mantenía vivos a los caballos de su padre. «¡Deja de correr, Elsie!», gritó un jinete. «¡Tu padre ya firmó!». Ella siguió avanzando. Le faltaba un zapato. La sangre oscurecía el otro. El anillo de oro en su puño le había cortado la palma, pero no lo soltaba. Era la prueba de que había llegado al altar antes de elegirse a sí misma. Una sombra cruzó la pared del cañón. Un jinete solitario esperaba sobre el aliviadero en un caballo oscuro, inmóvil como el enebro que lo seguía. Jonás era apache, un guía que conocía cada sendero oculto en Copper Draw y cada compuerta de madera que conducía el agua a través de sus canales de piedra. Los colonos le pagaban cuando se perdían y luego bajaban la voz cuando él pasaba. Elsie había escuchado las advertencias desde niña. No sigas a un apache a las colinas. No confíes en un hombre que puede desaparecer donde tú no puedes. Jonás miró más allá de ella, hacia los jinetes armados. Luego, sus ojos se posaron en los moretones alrededor de su muñeca y en el libro de contabilidad encuadernado en cuero que se apretaba bajo el cordón rasgado. No buscó su rifle. Cabalgó entre Elsie y los hombres que la buscaban. «Esto es asunto de los Fisk», dijo el jinete principal. «Apártense». Jonás miró hacia la vieja compuerta. Alguien había girado el pestillo hacia atrás. Aserrín fresco se aferraba a la bisagra. La presa ya había sido tocada. «Ve al agua», le dijo Jonás a Elsie. Su voz era tan baja que hacía que el cañón pareciera más pequeño. «Entonces espérame junto a la puerta». Elsie miró fijamente al desconocido que se había interpuesto entre ella y 3 armas. Sus palabras sonaban demasiado a otra orden, a otro hombre decidiendo dónde se colocaría y qué entregaría. Detrás de Jonah los jinetes se dispersaron. Debajo de ellos, en lo profundo de la presa, la madera emitía un crujido sordo y crujiente. Los jinetes no partieron de inmediato. Sus caballos se movieron bajo ellos mientras el sonido dentro de la presa se desvanecía en el cañón. Jonah mantenía una mano baja junto a la silla, lejos de su rifle. Esa calma los inquietaba más que un arma desenfundada. «La mujer debe quedarse en la estación», dijo el jinete que iba al frente. Jonah miró a Elsie. «Ella puede responder por sí misma». Todos se volvieron hacia ella. A Elsie se le hizo un nudo en la garganta. Detrás de esos hombres esperaban su padre, la capilla y los papeles sin firmar de Warren. Delante se encontraba un desconocido que no había ofrecido ninguna promesa, salvo agua. «No voy a volver». Las palabras salieron débiles, pero se mantuvieron firmes. El jinete que iba al frente escupió al polvo. «Fisk traerá suficientes hombres para obligarte a marcharte». «Entonces los traerá», dijo Jonah. Los jinetes retrocedieron poco a poco, antes de girar hacia el norte. Uno se separó de los demás y cabalgó a toda velocidad hacia Copper Draw. Jonah observó hasta que el polvo lo envolvió. «Regresarán antes del anochecer», dijo Elsie. Antes, si Fisk ya tocó la presa. Él la condujo por un sendero estrecho sobre el aliviadero. Cada paso le clavaba piedras en el pie descalzo, pero ella se negó a pedir ayuda. Junto a un arroyo poco profundo, una anciana apache la esperaba con ropa doblada, una manta y un pequeño cuenco de madera. No tocó a Elsie. Simplemente colocó las cosas sobre una roca plana y siguió caminando más allá de los álamos. Ya no quedaba ningún guardia. El sendero de regreso al pueblo estaba despejado. Elsie lo contempló hasta que sintió que los cascos volvían a resonar en su cabeza. Entonces se arrodilló, se lavó la sangre de los pies y se puso el vestido de piel de venado desgastado que le habían dejado. Los lazos laterales estaban sueltos para que le quedara bien a quien lo necesitara. Al atardecer, se sentó dentro de un pequeño refugio cerca del agua.
La entrada no tenía pestillo. La comida reposaba junto a una taza de barro, intacta. Una sombra se detuvo afuera. ¿Puedo entrar?, preguntó Jonah. Elsie vaciló, luego respondió. Sí. Él entró. Dejó su cuchillo junto a la puerta y se sentó donde ella aún podía alcanzar el aire libre. Sus ojos se posaron en el libro de contabilidad que ella tenía en la mano. Finalmente, Ella se lo pasó. Jonah pasó 3 páginas y luego marcó el mismo cargo escrito en cada una. Reparación de la presa. Pagado 3 veces. Un caballo relinchó con fuerza afuera. Entonces un explorador gritó desde la cresta. La estación de relevo estaba en llamas. El resplandor sobre Copper Draw no abarcaba toda la estación. Solo ardía el cobertizo de heno, con una luz tan brillante que teñía de rojo las paredes del cañón. Jonah envió a 2 jinetes hacia la cresta, pero mantuvo a Elsie junto al refugio. Si Warren quería asustarla, perseguir el fuego le daría justo lo que buscaba. Al amanecer, el humo se había disipado. Entonces se oyeron cascos desde el sendero inferior. Warren Fisk se llegó al campamento con 6 hombres armados. John Ford lo seguía a varios metros de distancia, con el sombrero aplastado entre las manos. Parecía más pequeño de lo que Elsie lo recordaba, pero no lo suficientemente apenado como para mirarla a los ojos. Warren desmontó como si llegara a una cita de negocios. «Tienes algo que me pertenece», dijo. Elsie apretó el libro de contabilidad contra sus costillas. «No pertenezco a nadie». La sonrisa de Warren permaneció, pero apretó la mandíbula. «El libro, Elsie, y la firma que me negaste». Desdobló los papeles de transferencia. El nombre de John aparecía al final, escrito con tinta descolorida. Debajo se extendía una línea vacía que le daría a Warren el control de la estación de relevo, la presa y el camino que utilizaban todos los vagones de mineral que cruzaban Copper Draw. John finalmente habló. «No tuve otra opción». Elsie miró la marca de quemadura en su manga. «Siempre la tuviste. Solo elegiste lo que yo perdería». Nadie se movió. Warren se volvió hacia Jonah. «Ella huyó de una boda legal. Estás reteniendo a una mujer blanca contra su voluntad y apropiándote de propiedad de la compañía. Mañana, una patrulla escuchará la misma versión». Jonah no miró a Elsie. «Puedes irte con ellos», dijo. «O quedarte. La decisión la debes tomar tú». Warren esperaba vacilación, John esperaba obediencia. Elsie sintió que ambos hombres esperaban a la hija asustada que recordaban. «No voy a regresar». Su padre cerró los ojos. Warren dobló los papeles con cuidado y lentitud. «Entonces, la deuda de tu padre vence hoy. Al atardecer, la estación será mía». Montó a caballo y se dirigió hacia el sendero inferior. «Antes de partir», señaló la presa. «Hasta que no se salde esa deuda, no pasará agua por las tierras de Ford». Minutos después, un niño cerca del arroyo gritó. El agua había empezado a bajar. Al mediodía, el arroyo ya no cubría las pálidas piedras de su orilla. Un extraño podría haber pasado por alto el cambio. Nadie en el campamento de Jonah lo hizo. Las mujeres llenaron todas las tinajas de barro antes de que el nivel del agua bajara aún más. Los muchachos mayores condujeron los caballos hacia una hondonada sombreada. Ataron sacos de dormir a las sillas de montar sin que nadie anunciara que tal vez tendrían que marcharse. Elsie observó cómo el campamento se preparaba para el peligro que ella había traído consigo. Nadie la acusó. Ese silencio tuvo un precio. Cerca de la compuerta, Jonah se agachó junto a un montículo de tierra recién removida. Una estaca de topografía con la marca de Fisk Transport había sido clavada en el terreno que el campamento usaba para llegar al arroyo. Más abajo, huellas de botas cruzaban el lodo donde alguien había estrechado el cauce con piedras. «Esto se hizo antes de la boda», dijo Jonah. Elsie lo entendió. Warren nunca había esperado su respuesta. Se había preparado para tomar el agua de todos modos. Una anciana apache estaba sentada cerca, reparando una taza de madera agrietada con tendones. Le había dado ropa a Elsie la noche anterior. Ahora observaba a las familias empacar lo que podían cargar, registrando cada movimiento en un silencio que no pedía explicación. Un joven se acercó a Jonah. «Si vienen soldados, oirán primero a Fisk». Jonah miró a los niños que se alejaban del sendero. «No podemos mantener este lugar con ellos aquí».
Las palabras no eran crueles, eso las hacía más difíciles de soportar. Elsie regresó al refugio y recogió el libro de contabilidad, la manta y el anillo de bodas, roto que había dejado junto a la comida intacta. «Me iré antes del amanecer», le dijo a Jonah. «Si me voy, Warren pierde su excusa. Él se queda con la presa. Si me quedo, tu gente podría perder más que agua». Jonah no discutió. Solo le pidió que caminara con él antes de que tomara la decisión final. Siguieron el canal hasta el antiguo aliviadero. Había aserrín fresco bajo la compuerta. Una clavija de cierre había sido cortada casi por completo y luego colocada de nuevo en su lugar para que aguantara hasta que el agua presionara con suficiente fuerza. Jonah tocó la grieta. Cuando esto se rompa, el camino de abajo se inundará. Elsie miró hacia la estación de relevo invisible. Los corrales de mi padre están debajo de ese camino. Un profundo crujido resonó en el interior del tronco. El agua se filtró por la grieta en una fina línea brillante. La grieta no partió la puerta. Todavía no. Jonah metió una cuña de madera bajo la estaca debilitada mientras Elsie sostenía la linterna cerca. El agua silbaba por la rendija y oscurecía el polvo alrededor de sus botas. «Tenemos hasta que suba la presión», dijo. «Podría ser esta noche. Podría ser antes». Siguieron el cauce cuesta arriba, midiendo cada desviación con un trozo de cuerda anudada. Elsie llevaba el libro de contabilidad. Jonah llevaba una pala, un hacha y el conocimiento de por dónde debería haber corrido el agua antes de que los hombres empezaran a usarla para pagar dinero. Al mediodía, encontraron 3 nuevos cortes en la orilla. Cada uno alimentaba el camino de carros que usaba Fisk Transport. El cauce del campamento se había estrechado. El abrevadero de la estación de relevo se había dejado lo suficientemente ancho como para mantener vivos a los caballos de John y hacer que el robo pareciera una sequía. Elsie abrió el libro de contabilidad sobre una piedra plana. Orel le cobró a mi padre por reconstruir esta puerta en marzo. Jonah tocó la madera desgastada. Esta madera lleva aquí más tiempo que nosotros dos. Lo atacó de nuevo en mayo. Otra vez después de las lluvias de verano. Elsie observó las figuras repetidas. Warren no había rescatado la estación. La había sepultado bajo deudas por trabajo nunca realizado, y luego ofreció el matrimonio como única salida. Un trozo de tierra húmeda se derrumbó bajo su rodilla. La corriente la arrastró hacia el aliviadero. Jonah la agarró del brazo y la jaló hacia atrás, pero una correa de hierro rota le cortó el antebrazo. La sangre le corrió hasta la muñeca. «No es nada», dijo. Elsie arrancó una tira del forro de la manga de su viejo vestido de novia, lavó la herida y la vendó con fuerza. Jonah observó sus manos. Luego apartó la mirada antes de que el silencio se volviera demasiado íntimo. Como en el último desvío, encontraron la verdad. Si la compuerta fallaba, casi toda el agua sería conducida hacia el camino de mineral de Warren. El campamento, la estación de relevo y todas las pequeñas propiedades al sur de Copper Draw quedarían secas en 3 días. «Podemos abrir el canal de emergencia», dijo Jonah, «pero inundará el camino de abajo. Los corrales de mi padre están al lado, y las familias están más arriba con cántaros de agua vacíos». Elsie cerró el libro de contabilidad. Antes de que pudiera responder, sonó una campana en la estación de abajo. Warren estaba llamando al pueblo para que presenciaran su rendición. Al caer la tarde, las carretas abarrotaban el patio de la estación Fort Riley. Warren había reunido a carreteros, comerciantes y rancheros. Los papeles de transferencia esperaban sobre una mesa bajo el toldo. John Ford estaba junto a ellos. Elsie entró sola al patio. Jonah se detuvo al borde del camino, donde todos podían ver que ella venía voluntariamente. No buscó el rifle que llevaba detrás de la silla de montar. Warren sonrió como si la boda solo se hubiera pospuesto. «Firma el papel y esto termina». Elsie colocó el libro de contabilidad sobre la mesa. «Empezó antes de que me pidieras la mano». Leyó las anotaciones en voz alta. 3 pagos por una reparación. Gastos de flete por carretas que nunca se habían detenido en Copper Draw. Intereses acumulados durante los meses en que Warren ya se había apropiado de las ganancias de la estación. Se oyeron murmullos entre la multitud.
John mantuvo la mirada fija en el suelo. Warren cerró el libro de contabilidad con una mano. Tu padre firmó todas las cuentas. Confiaba en ti. Me debía dinero. Elsie miró a John. ¿Y qué me debías? Su padre abrió la boca, pero no respondió. Un jinete entró al galope en el patio. El canal superior estaba casi seco. Las familias se llevaban a sus caballos. Otro hombre informó de una patrulla al oeste de la cresta. Warren empujó el corral hacia él. Elige con cuidado. Salva la estación de tu padre o condena a todos los que te dieron cobijo. La palanca de emergencia estaba a 20 pasos, junto al canal principal. Abrirla devolvería el agua al canal superior, pero la corriente liberada cruzaría el camino de mineral y arrasaría los corrales inferiores. Elsie miró el establo donde había aprendido a ensillar su primer caballo, el porche que su madre barría cada mañana. A John, que aún no podía pedir perdón sin antes pedirle que obedeciera. Luego se alejó de la mesa. Warren lo entendió demasiado tarde. Deténla. Elsie alcanzó la palanca antes de que sus hombres cruzaran el patio. Rodeó la manija de hierro con ambas manos y tiró. La puerta se abrió con un estruendo. El agua adotó el camino de mineral, levantó una carreta de lado y destrozó la cerca que rodeaba los corrales de su padre. John gritó su nombre. Más allá de la estación, la campana de la iglesia comenzó a sonar de nuevo. Esta vez no la llamaba a una boda. Advertía a Copper Draw que la guerra había comenzado. Al anochecer, el agua había vuelto al cauce superior, pero nada en Copper Draw parecía a salvo. El camino de mineral de Warren yacía bajo una corriente marrón. 2 carretas habían volcado. Parte del corral de John Ford había sido arrancada, y caballos asustados vagaban por la llanura con las riendas rotas arrastrándose tras ellos. Desde la cresta, Elsie observó a las familias del campamento de Jonah atar sacos de dormir a las sillas de montar. Nadie celebró. Un explorador regresó al anochecer con noticias del sendero occidental. Warren había enviado a un jinete para informar que Jonah había secuestrado a una mujer blanca, destruido propiedad de la compañía y armado a hombres apaches contra el asentamiento. Una patrulla podría llegar a Copper Draw por la mañana. Jonah escuchó sin interrupción. Luego ordenó que los niños fueran trasladados primero, que los caballos permanecieran ensillados y que se llenaran todos los recipientes de agua antes de que la puerta dañada volviera a ceder. Elsie estaba sentada junto a una pequeña hoguera con trozos de papel sobre las rodillas. Warren aún tenía el libro de contabilidad. Reescribió cada acusación falsa que recordaba. Reparaciones nunca realizadas, carga nunca entregada, intereses duplicados. La anciana apache que le había dado ropa la observaba desde las sombras, reparando una taza de madera agrietada con tendones húmedos. No hablaba inglés, pero sus ojos permanecían fijos en la mano de Elsie, como si memorizara la apariencia del miedo cuando finalmente se detenía. Jonah llegó casi pasada la medianoche. Un grupo de civiles que transportan carga parte hacia el este antes del amanecer, dijo. Puedes viajar con ellos. Elsie siguió escribiendo. ¿Puedo? Te llevarán fuera del alcance de Warren. Esa no era mi pregunta. El silencio de Jonah respondió antes que sus palabras. Si te quedas, la patrulla podría usar este campamento como prueba en nuestra contra. Elsie se puso de pie. ¿Así que protegerás mi libertad decidiendo a dónde debo ir? Jurostoro se tenso. Intentó mantener a la gente con vida. Yo también. La distancia entre ellos regresó, más fría que antes. Finalmente, se pusieron de acuerdo en el único plan que ninguno de los dos quería. Elsie regresaría a la estación por el libro de contabilidad. Jonah se quedaría en la presa y mantendría el agua en movimiento el tiempo suficiente para que las familias pudieran marcharse. Se separarían antes del amanecer. Entonces, un sonido resonó en el valle como un trueno lejano. La madera principal dentro de la presa había comenzado a partirse. Antes del amanecer, Jonás estaba con el agua hasta la cintura en el aliviadero, atado con una cuerda al pecho. En la orilla, los hombres acarreaban piedras y cortaban postes de enebro, mientras las mujeres apilaban tierra húmeda en cestas. Cada vez que la madera dañada se movía, la cuerda se tensaba bruscamente y empujaba a Jonás contra la compuerta.
Al otro lado del canal, los hombres contratados por Warren observaban a caballo. No disparaban. Esperaban a que la presa terminara el trabajo. Elsie llegó a la estación de relevo mientras el humo del camino destruido se extendía por los corrales. Entró por el cuarto de aperos y encontró la puerta de la oficina abierta. Warren había vaciado el escritorio. Facturas carbonizadas se retorcían dentro de la estufa y el libro de contabilidad había desaparecido. Un ruido provenía del cobertizo de pienso. John estaba sentado en un cubo volcado, con la manga quemada envuelta en un trapo sucio. Miró a Elsie como si hubiera envejecido 10 años desde la puesta del sol. ¿Dónde está el libro? John miró fijamente las tablas del suelo. Warren lo guardó en la caja fuerte debajo del mostrador. Entonces ven conmigo. Negó con la cabeza. No tengo a dónde ir. Elsie quiso decirle que él había elegido esto. En lugar de eso, tomó una barra de herrador de hierro y rompió las tablas del mostrador. En la presa, un poste de soporte se soltó. Jonah podría haber seguido las huellas frescas de los cascos hacia los hombres de Warren, pero la puerta se hundió tras él y unos niños llevaban caballos sedientos cuesta arriba. Regresó hacia el agua. Elsie encontró el libro de contabilidad dentro de la caja fuerte, envuelto en los papeles de transferencia de Warren. Acababa de sacarlo cuando la puerta exterior se cerró de golpe. Un cerrojo se colocó en su sitio. El aceite de lámpara comenzó a filtrarse por debajo del umbral. ¡Elsie! John golpeó la puerta con el hombro. El fuego se propagó por el suelo. Ella forzó una ventana trasera, empujó el libro de contabilidad hacia adentro y luego trepó tras él. John se quedó dentro, tosiendo entre el humo cada vez más denso. Podría haber ido con la prueba. En cambio, Elsie regresó. Rompió el cerrojo desde afuera y arrastró a su padre al patio mientras el techo del cobertizo de forraje comenzaba a arder. Un lento aplauso provino del porche de la estación. Warren Fisk estaba de pie bajo el toldo con un revólver en una mano. Detrás de Elsie, una lámpara de aceite cayó sobre la paja seca. El revólver de Warren permaneció firme mientras el fuego ascendía por la pared del cobertizo de forraje a sus espaldas. «Tenga el libro de contabilidad». Elsie se arrodilló junto a John, con una mano apoyada en su manga quemada. El libro yacía en la tierra a su alcance, con la cubierta de cuero ya ennegrecida en una esquina. «Nunca quisiste la estación», dijo ella. «Querías el agua». Warren sonrió. «El agua es la estación, el agua es el camino. El agua es cada hombre que tiene que pedir permiso antes de cruzar este valle». Una viga del techo crujió. Los caballos relincharon dentro del corral. Warren miró hacia el sonido y Elsie se movió. Pateó el libro de contabilidad bajo el porche, agarró el pestillo del corral y lo abrió de golpe. Caballos asustados irrumpieron en el patio, dispersando a hombres y carros. Warren disparó una vez. La bala atravesó la manga de Elsie e impactó en el poste de amarre. John se arrastró hacia el porche. «Déjame», tosió. Elsie lo sujetó por debajo del brazo. En la presa, el soporte principal se dobló bajo la corriente. Jonah vio a los jinetes de Warren abandonar la cresta y podría haberlos seguido entre las rocas, un rastro limpio. Una oportunidad para acabar con todo. Detrás de él, la compuerta se movió 1 centímetro más. Los niños esperaban junto al canal con las riendas en las manos. Las mujeres sostenían cántaros vacíos. La anciana estaba entre ellos con la taza de madera reparada atada a su silla de montar. Jonah bajó su rifle. «Corten la compuerta del mineral», ordenó. Los hombres vacilaron. Jonah había reconstruido esa compuerta 2 veces. Destruirla borraría años de trabajo y cerraría la ruta de las carretas para siempre. «Córtenla». Los hachas golpearon la madera. En la estación, el toldo se derrumbó. Elsie apartó a John mientras las llamas envolvían la oficina y todos los papeles que había dentro. El libro de contabilidad permaneció bajo el porche hasta que las tablas en llamas cayeron sobre él. Warren montó un caballo suelto y huyó hacia el cañón occidental. Sus hombres contratados no lo siguieron. Estaban demasiado ocupados salvándose. En la presa, la compuerta de mineral se rompió. El agua arrasó el camino y se precipitó de vuelta hacia el canal superior. El muro principal resistió, pero por poco. Al amanecer, encontraron la estación de relevo incendiada, la ruta de las carretas destruida
y la mitad del libro de contabilidad reducida a cenizas húmedas. Entonces aparecieron soldados en la cresta. La patrulla se detuvo sobre la estación en ruinas y observó los edificios ennegrecidos, el camino de mineral inundado y a las familias apaches esperando junto a los caballos cargados. Warren Fisk había desaparecido. También la mayoría de los registros que podrían haber probado lo que había hecho. Elsie recuperó 6 páginas de un libro de contabilidad de debajo del pórtico derrumbado. Los cargos falsos por reparaciones aún eran legibles. 2 carreteros coincidieron en que Warren había ordenado desviar el agua. Eso bastaba para retrasar su reclamación. No bastaba para prometer justicia. El oficial le dijo a Jonah que su gente podía quedarse hasta que se revisara el asunto. Sus ojos permanecieron fijos en los hombres armados que estaban detrás de Jonah. Jonah comprendió. Permanecer fuera de sospecha o marcharse antes de que la sospecha se convirtiera en una orden. Al mediodía, el campamento se puso en marcha. John iba sentado en un vagón de carga que se dirigía al este, con el brazo herido vendado contra el pecho. La estación de relevo había desaparecido, junto con la deuda que había intentado pagar con la vida de su hija. Elsie estaba de pie junto a la rueda. «Ven con nosotros», dijo. John miró a Jonah, luego a las familias que abandonaban el valle. «No sabría dónde ponerme». Elsie esperó una disculpa que nunca llegó. Tocó el riel de la carreta una vez y retrocedió. No había perdón. Solo una distancia que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Cerca de la presa dañada, Jonah levantó la compuerta que quedaba con una cuerda y una palanca. Elsie apoyó su hombro junto al de él. Juntos levantaron hasta que un pequeño arroyo desembocó en el canal superior. No era suficiente para el invierno. Era suficiente para dejar agua. La anciana apache llenó su taza reparada, bebió un trago y vertió el resto sobre la tierra seca. Luego ató la taza junto a su silla de montar y se dio la vuelta. Jonah le trajo a Elsie una yegua castaña que llevaba sus herramientas de agua de repuesto. «El sendero del este está abierto», dijo. «También el del sur». No le pidió que lo siguiera. Elsie miró el camino por donde su padre había desaparecido. Luego apretó las riendas. Montó junto a Jonah. Sus caballos partieron de Copper Draw con apenas un palmo de distancia entre ellos. Tras ellos, el delgado arroyo seguía fluyendo, impredecible y libre. Gracias por acompañar a Elsie y Jonah en su viaje por Copper Draw. Su travesía nos recuerda que la libertad no siempre se encuentra huyendo, sino eligiendo dónde nos paramos y en quién confiamos cuando todo lo conocido se ha perdido. Si esta historia te impactó, deja un comentario y cuéntanos qué decisión te conmovió más. Suscríbete para más historias de romance western, relatos de la frontera apache y cuentos de supervivencia, sacrificio y segundas oportunidades bajo el vasto cielo de la frontera. Hasta el próximo camino, que siempre encuentres agua, valor y un lugar al que pertenecer. Aviso. Esta es una historia de romance western ficticia, inspirada en la vida en la frontera estadounidense del siglo XIX. Los personajes, eventos, diálogos y situaciones dramáticas se crearon con fines narrativos. Se investigaron los escenarios históricos y los detalles culturales para garantizar su autenticidad, pero este video no es un documental ni un registro histórico fidedigno.